Saludos, lo que quiero hacer es compartir unas bases de lo que sería el pensamiento de Deleuze y Guattari, por lo menos desde mi interpretación y en la práctica que he llevado a cabo como docente, investigador y dentro del campo fundamentalmente del arte y la pedagogía, en fin. Entonces, son unos indicios, solo unos indicios porque no alcanzamos a profundizar, son temas muy complejos, hay que leer mucho texto, en fin, pero es como dar esas bases para entender una especie de vocabulario, podría ser, o de glosario, o por lo menos cuál es mi perspectiva de esta base, digamos, estructural, aunque la palabra en este momento puede no ser muy adecuada justamente por estos pensadores, pero es una forma de decir que es como una plataforma de bases de lenguaje para tener unas herramientas y poder un poco acercarnos al pensamiento de Deleuze y Guattari. Atravesaría entonces varios ítems: el agenciamiento, que es el primero que vamos a abordar, la heterogénesis, la producción de subjetividad, máquinas, alineación, calco, mapa y un poco la concepción del cuerpo sin órganos. Insisto, son solo unos indicios, unas bases de lo que yo considero que son unos términos fundamentales para acercarse a estos pensamientos y, repito, desde la perspectiva del campo del arte, pedagogía, otros campos de pensamiento en general y en varias facetas, digamos, de la vida, pero es eso, son unas bases, unos indicios, unos primeros términos para que pues cada quien lo profundice, pero aquí yo estoy como tratando de detectar cuáles son aquellos lenguajes que van a ser la plataforma, los cimientos de los pensamientos de Deleuze y Guattari. Y vamos a iniciar entonces con un término que para mí es fundamental entenderlo, y es fundamental en esta relación entre teorizar y poner en la práctica, que al final no son dimensiones separadas, porque pensando por ejemplo en Ernst Cassirer, él habla de lo simpatético, que en principio ni siquiera es tratar de enlazar teoría y práctica, es decir que en un principio no hay separación teoría y práctica. La naturaleza humana no separa, no fragmenta teoría y práctica. Es una situación que se da posteriormente en unos sistemas específicos de educación y conocimiento, incluso que no son universales y que no son absolutos. Y el agenciamiento aquí es algo fundamental, insisto, como metodología. ¿Qué sería entonces el agenciamiento? Un término que van a escuchar seguramente a partir de Guattari y que se aplica, se utiliza, se menciona varias veces en un libro como Mil mesetas, capitalismo y esquizofrenia. El agenciamiento, intento resumirlo en mi interpretación y en el estudio que he hecho, es una práctica de apropiación del mundo articulando, enlazando flujos distintos, heterogéneos, diferentes, a veces hasta dispares. Quiere decir en definitiva que es una práctica de articulación o de intentar articular o enlazar realidades que pertenecen a campos distintos. Podría tener que ver con una concepción de pensamiento divergente que pone en relación justamente dimensiones que pertenecen a campos diferentes, diferente a un pensamiento, digamos al contrario, de un pensamiento convergente. En este caso, entonces, esa necesidad de articulación tiene que ver también con una perspectiva de transversalidad, que sería para Guattari la que produce la subjetividad, se produce de manera transversal, ¿correcto? Entonces, eso quiere decir que implica las interconexiones de, vuelvo y digo, dimensiones, realidades, prácticas, percepciones, formas de vida, nociones de mundo que podrían ser desde diversas e incluso dispares. Intentar conectarlas es un acto de agenciamiento, de agenciar, aunque hay que tener en cuenta que según ciertas interpretaciones aquí nos afecta una, insisto, una posible errónea traducción de el término en francés, del agenciar tal como es, se utiliza, digamos, en el francés. Entonces, en este sentido de que hablamos de una heterogénesis, segundo término fundamental acá, agenciamiento como una forma de interconectar o al menos intentar relacionar realidades que son heterogéneas, diversas y que podrían incluso ser dispares. Y eso implica una heterogeneidad que responde a la concepción de heterogénesis distinta a la concepción de homogénesis. Y la heterogénesis justamente es el principio según el cual Guattari, de hecho, lo venía trabajando, habla de esas relaciones múltiples, polimorfas, multirelacionales, en fin, que implican la concepción de ya sea realidad o también producción de subjetividad. Y en este caso, con relación a las plásticas, a las artes visuales,
al campo del arte en muchos espacios, pero hablemos de esto como una especie de metáfora, analogía o digamos lo que sería un buen símbolo que nos permite sintetizar esta idea de agenciamiento y heterogénesis, y es el collage. Precisamente el collage es la posibilidad de configurar sentidos relacionando, digámoslo así, ejes de sentido o flujos de sentido que van en diferentes direcciones y que pertenecen a diferentes contextos, realidades, a diferentes nociones, concepciones, en fin, y que podrían incluso ser dispares y contrarias. Ahora bien, parte del principio de que si yo pongo en relación dos realidades, por más dispares que sean, siempre la percepción humana en este caso va a intentar configurar un sentido en esa relación, un sentido seguramente nuevo y renovador. Y en este sentido, miren qué interesante, el mismo Max Ernst, artista que dentro del campo del collage, y me refiero en este caso con Max Ernst a la noción también surreal o surrealista de vincular o relacionar elementos que son de diferentes realidades. Pero es curioso porque vemos aquí el collage, digámoslo así, literalmente hablando, como quien dice el recortar y relacionar, pero también en el caso de Max Ernst habían composiciones que si bien estaban todas dentro, por ejemplo, del campo de la pintura o relacionadas con la técnica de la pintura o realizadas todas como pintura, implicaban también la relación, la posible articulación, heterogénea por supuesto, de diferentes dimensiones, realidades, diferentes formas de existencia. Y en este caso Max Ernst define el collage como la explotación sistemática de la coincidencia casual. Esto es muy interesante porque además habla de una coincidencia casual. Quiere decir que incluso yo puedo pensar de antemano en concepciones y trato de buscar relaciones que configuro con un propósito previo y para lo cual encuentro posibles interconexiones entre realidades, repito el término, diferentes, o se puede perfectamente hablar de una coincidencia que es casual, o sea que no está de antemano predeterminada, cosa que tiene mucho que ver también con algunos pensamientos rizomáticos tanto de Guattari como de Deleuze. Y explotar sistemáticamente quiere decir convertir en metodología esa coincidencia casual, como puede suceder con la metodología del cadáver exquisito cuando esta noción de cadáver exquisito se convierte en un sistema, en una cuestión sistemática. Esto es muy interesante además por el término de lo sistemático, porque realmente en esta concepción postestructuralista que define un poco a Deleuze y Guattari, podemos interpretar, yo lo siento así, que son pensamientos sistémicos o sistemáticos, tanto los de Deleuze como los de Guattari, y el collage implica una relación como una situación sistemática, que puede ser, aquí lo dice bien Max Ernst, coincidencia casual o artificialmente provocada. Quiere decir que puede ser por un acto del azar, por un acto de relaciones, de flujos, como dirían Deleuze y Guattari, que se encuentran hasta de manera accidental o casual, o que puede ser artificialmente provocada. Entonces sería esa relación de dos o más realidades de diferente naturaleza. Prácticamente parecería que se está citando la concepción de agenciamiento. Es muy curiosa esa coincidencia, precisamente esa articulación de dos o más realidades de diferente naturaleza sobre un plano que en apariencia es inapropiado. Muy interesante porque en apariencia inapropiado quiere decir que parecería que no es acorde, parecería que no tiene un sentido lógico, no es apropiado relacionar una realidad con otra que podría incluso ser incompatibles, no es apropiado para el pensamiento lógico, paradigmático, digámoslo así, unilateral, que implica una tradición determinada desde una noción de lo absoluto, justamente un pensamiento que sería criticado y cuestionado por Deleuze y Guattari. Y aquí habla algo interesantísimo entonces Max Ernst y dice, y el chispazo de la poesía. Ahorita vamos a apuntar esto por qué. Que salta al producirse el acercamiento de esas realidades. Leámoslo completo entonces y vamos a la parte de la poesía. Entonces, el collage sería la explotación sistemática de la coincidencia casual o artificialmente provocada de dos o más realidades de diferente naturaleza sobre un plano en apariencia inapropiado, y el chispazo de la poesía que salta al producirse el acercamiento de esas realidades. Chispazo de la poesía, o sea, despierta como cuando uno pone en contacto dos polos o dos cables y se lanza o se crea un chispazo, una chispa en este caso de qué, de poesía.
¿Y por qué es importante esto? Es importante porque precisamente la concepción de lo poético tiene como base la relación de realidades que serían en apariencia inapropiadas, que serían en apariencia, digamos, incompatibles o supuestamente incompatibles, o que sería inapropiado desde una concepción de una lógica única, de un sentido, digámoslo, unilateral o convergente en una misma caja de relaciones, sería inadecuado intentar articular. Y justamente esto está también reiterado en el texto de Octavio Paz, El arco y la lira, donde Octavio Paz plantea una concepción de poética que está dada precisamente por ese chispazo que se da a partir de que relacionamos elementos que son divergentes o que pertenecen a campos diferentes o a realidades distintas. Y en ese sentido, entonces, lo poético se configura precisamente cuando yo relaciono dos realidades que no serían en esa lógica única compatibles, pero que al relacionarlas creo una metáfora o una tercera concepción o digamos una tercera dimensión o realidad que es la realidad poética. Y en este caso, entonces, no es una mentira, no es una falsedad, es la manera de plantear algo. Pongamos un ejemplo entonces, y es la relacionando realidades, digámoslo así, o dos cualidades que en un pensamiento convergente, quizás estrictamente científico, sería imposible relacionar. Y es el abrazo, en tanto lo físico, el abrazo, el contacto, el apego, etcétera, y la capacidad de combustión de algo que produce fuego. Entonces, lógicamente, al relacionarlo, y son elementos dispares, al ponerlos en agenciamiento, en articulación, deriva una frase que es un abrazo que quema. Lógicamente, en un pensamiento convergente, digamos, de una única posible lógica de coherencias y en términos casi de un pensamiento paradigmático estrictamente de lo físico realista, por supuesto que esto sería incluso inapropiado o sería un absurdo, o sea, un abrazo realmente, literalmente no quema, a no ser que haya una situación corporal de combustión interna y demás, pero realmente no sucedería. Pero como poética, al relacionar dos elementos que son distintos, creo una metáfora o una situación, insisto, una poesía que de hecho es cierta. O sea, no por ser quizás imposible en el campo de la dura realidad, signifique esto que sea una falsedad o una mentira. Entonces la poética tiene dos cosas interesantes. La poesía se da cuando relaciono o vinculo realidades que no podrían ser aparentemente relacionadas, pero además de eso las relaciono para decir algo que es cierto y que, más importante aún, no tengo otra forma de decirlo. Y creo nuevos sentidos y nuevas realidades. Porque además estoy diciendo que es cierto, o sea, realmente este abrazo quema, este abrazo me quema, me combustiona y lo siento así y es la única forma que tengo de expresar lo que siento, ¿correcto? Este agenciamiento que es base también del collage, de las concepciones poéticas, de invención de realidad. Lógicamente, por eso también hablan de Deleuze y Guattari, y venía Guattari hablando de esto anteriormente, de la producción de subjetividad. Tiene mucho que ver también con otras formas de agenciamiento y relaciones que pueden ser en lo político, en lo social, establecer conexiones y articulaciones entre, por ejemplo, digámoslo así, grupos sociales y políticos, concepciones de lo físico y de lo metafísico, en fin. Y, por ejemplo, lo que sería en una academia el riesgo a posibilitar cruces disciplinarios, o sea, articulaciones de diferentes disciplinas y campos del pensamiento, que es agenciar en definitiva distintas formas de percepción, relación, dimensión y de existencia, de hecho, total. Y en ese sentido, agenciar es también quebrar la unilateralidad de un paradigma, valga la redundancia, único. Cuando entonces en una academia uno intenta relacionar las ciencias con el arte y crear ahí una transdisciplinariedad o con relacionar varios campos del arte. Entonces estamos hablando de las artes escénicas, las artes musicales, cómo agenciar una relación entre ellas o cómo relacionar artes plásticas y visuales con artes musicales o con danza. Y cuando esto se articula, lo interesante es que se crea una realidad intermedia, un intersticio de realidad, y por eso es que en este sentido, esta noción, diríamos, postestructuralista, implica una concepción relacional. Aquí el pensamiento relacional es fundamental, podríamos acudir a la estética racional de Bourdieu,
Y es justamente esa puesta en relación de elementos que configuran nuevas dimensiones, nuevas realidades que ya no pertenecen a los elementos por separado, pero que tampoco, digámoslo así, es una unidad distinta a. Es un intersticio entre dos realidades que se vinculan allí, que hacen una especie de hibridez, lo cual también implica una concepción de liminalidad o de lo liminal, que es aquello que es habitar la frontera, el espacio que implica la relación, el intersticio, el híbrido, insisto, entre dos realidades y que se configura como una realidad nueva al tiempo que las contiene a las dos. Y en este sentido entonces el límite se vuelve enlace, que es la concepción fundamental de lo liminal. El agenciamiento entonces es una práctica fundamental que implica poner en relación de articulación realidades que en apariencia son distintas, o bueno, lo son, pero en apariencia son incompatibles, ¿correcto? Y que permite llegar a nuevas concepciones de mundo a partir de esa articulación o esa relación. Es muy importante entonces cómo, por ejemplo, se establecen relaciones, articulaciones, por eso el rizoma incluso puede articular a cuestiones de la sociología, de la pedagogía, de la política, de la sociología. Por eso entonces Guattari también lo articula con concepciones incluso hasta del arte. Y por eso también Guattari hablaba de que hay una situación singular que al tiempo está en agenciamiento articulada con la situación general o lo molecular con lo macro. En fin, ese tipo de relaciones y articulaciones son importantes en este campo, en este tipo de pensamiento. Por supuesto que esto nos conecta con concepciones tales como lo rizomático, el devenir, el tipo de relaciones múltiples que van a ser fundamentales y transversales en este pensamiento, en estos planteamientos tanto de Deleuze como de Guattari. Aquí vemos entonces varios ejemplos, nuevamente lo vemos en piezas de Max Ernst y bueno, también tener en cuenta que las nociones de mapa, cartografía que plantean estos autores, Deleuze y Guattari, tiene que ver con esa posibilidad de agenciar y relacionar. Ahí está la crítica fundamental con el psicoanálisis, en tanto que el psicoanálisis parecería que no agencia relaciones múltiples y multifactoriales, sino que se ata a una única raíz causal, a un trauma, a un único origen que además lo convierte en un principio universal. Y esa es, digamos, la crítica al psicoanálisis desde la noción de agenciamiento que plantean Deleuze y Guattari y desde el esquizoanálisis, que es como la contraparte por el lado de Guattari, que plantea en relación o en contraste con el psicoanálisis. Entonces, en este sentido, lo que plantean ellos como crítica al psicoanálisis es que el psicoanálisis o obvia, digámoslo así, o reduce las complejidades sociales a un calco, un origen, a una única raíz psicológica y que elimina o decanta un montón de factores de múltiples, diversos, dispares y distintos que pueden ponerse en relación. En este caso, como ven, es curioso porque además está también la concepción del cuerpo sin órganos, que es justamente el escapar de los sistemas homogéneos de pensamiento o de significación, digamos. Y mira aquí las obras de Max Ernst, que es muy interesante cómo aquí esto se puede ver, esta reflexión, que en principio es teórica, se puede ver aterrizada en imagen. Aquí lo vemos claramente, cómo se crean nuevos sentidos, nuevos significados al tiempo que se crean rupturas asignificantes, o sea, se quiebra la relación atada, digamos, única entre un significante y un significado, en términos, por ejemplo, de lo lingüístico, y en este caso se sugieren nuevas producciones de significado, de subjetividad, que además no están del todo presentes literalmente, sino que ya es esa instancia que surge en nuestro pensamiento, en nuestra mente, que es lo intangible que al tiempo está ahí presente de alguna forma, digamos, subyace, digámoslo así. Pero que además miren cómo también configura esos otros cuerpos sin un sistema estructurado y de una lógica única, o sea, unos posibles cuerpos sin órganos. Aquí es muy interesante entonces cómo el collage nos permite y nos sirve para concretar y para poner en evidencia en esta relación, esta concepción de agenciamiento. Y bueno, en nuestras vidas en general, cómo poder conectar lo que nos pasa en lo íntimo, en lo familiar y en lo social, cómo establecer relaciones con nuestro cuerpo físico y nuestra parte energética o con lo, digámoslo así, 100% concreto de la vida, lo 100% realista y aquello que tiene que ver con los imaginarios, los sueños, las fantasías y demás. ¿Cómo articular todo esto entendiendo que finalmente las relaciones lo que nos van a llevar es a asumir un mapeo que nos permita vernos y entender el mundo de forma más precisamente diversa y heterogénea? Bueno, aquí quiero hacer un enlace con la creación, sobre todo en cuanto a los espacios que hablamos del arte,
porque justamente, posiblemente, la creación es esa apropiación del mundo, poniendo en articulación o en conexión o intentando hacerlo, realidades que en principio son distintas, incluso que parecerían dispares. Entonces es muy curioso porque finalmente el agenciamiento es un acto de creación, porque cuando nosotros los artistas hablamos de creación, hablamos desde esa perspectiva, desde la posibilidad de poner en relación elementos que serían divergentes, que serían aparentemente incompatibles y que son diversos y heterogéneos, ¿sí? Y como decía, incluso como base de la poética. Entonces esta es la base de la creación y sería entonces posiblemente el agenciamiento un modo de creación o la creación un modo de agenciamiento.